Bien, le adelantaba que en la Ciudad de México, mediante un operativo conjunto, oficiales de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, con respaldo además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, ejercieron una orden de cateo en la colonia La Conchita, alcaldía Tláhuac. ¿Cómo es posible que una mujer de 51 años, con rostro de abuela y modales tranquilos, se convirtiera en la mente criminal más temida del sur de la Ciudad de México? ¿Cómo logró montar un imperio de terror desde una casa modesta en la colonia Miguel Hidalgo, ordenando ejecuciones por WhatsApp como si fueran recados de supermercado? ¿Y por qué, durante tantos años, nadie hizo nada mientras familias eran despojadas, comerciantes extorsionados y vecinos silenciados por el miedo? Hoy te voy a contar toda la verdad. Y créeme, no vas a olvidar este nombre, Beatriz la Gorda. A las 6:40 de la mañana del 6 de junio de 2025, un grupo especial de fuerzas combinadas irrumpió en una pequeña vivienda en Tláhuac. La escena parecía rutinaria: una mujer de edad madura, con bata gris y expresión neutra, esposada con las manos en la espalda. Pero lo que esa casa escondía era todo menos común. En cuestión de minutos, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron más de 260 dosis de cocaína, 200 de metanfetaminas, un arma de fuego lista para disparar y una libreta con nombres que podrían desestabilizar oficinas completas del gobierno. Acababan de atrapar a la Gorda, y con ella, el secreto de una red criminal tan compleja como despiadada. Durante años, Beatriz operó como un fantasma entre tres colonias: Miguel Hidalgo, Selene y San Francisco Tlaltenco. No necesitaba cadenas de oro ni camionetas blindadas. Su poder se ejercía desde el silencio, desde la estrategia y, cuando hacía falta, desde el plomo. Dicen que su mirada congelaba hasta al más bravo, que no gritaba, que no amenazaba a voz alzada. Simplemente, mandaba un mensaje, y después, alguien aparecía muerto. Así de simple, así de enfermo. La Gorda no era un perfil típico del crimen organizado. No tenía antecedentes escandalosos ni era una figura mediática. Era invisible, y esa invisibilidad fue su mayor arma. Mientras los reflectores apuntaban a los hombres armados y a los líderes de siempre, ella construyó una empresa criminal con estructura, jerarquías y protocolos. Su banda, conocida entre los locales como Las Gordas, estaba integrada principalmente por mujeres: Ana Karen, Jacqueline, y otras tantas que se encargaban de operar puntos de venta, coordinar cobros y mantener el orden en cada colonia. No eran sicarias con tatuajes visibles. Eran amas de casa, vecinas, trabajadoras, hasta que cruzabas la línea. La estructura de la Gorda no era territorial. No ponía retenes ni llenaba calles de sicarios. Su control era invisible, y por eso era tan letal. En cada colonia donde operaba había casas aparentemente normales, una fachada común, un patio descuidado, una puerta metálica. Pero dentro se almacenaban drogas, armas, documentos falsificados y se planeaban despojos de propiedades. Porque sí, Beatriz no solo vendía droga, también despojaba casas. Y no una ni dos, decenas. Identificaban propiedades sin habitar, con conflictos legales o cuyos dueños se habían ausentado. Las tomaban con papeles falsos. Y si los dueños regresaban, recibían amenazas. O terminaban muertos. Uno de los casos más brutales fue el de una familia en Tlaltenco que regresó de vacaciones en enero de este año solo para encontrar su casa ocupada, vendida y legalmente transferida a otra persona. ¿El problema? Los papeles eran más sólidos que los suyos. Y los notarios que los firmaron cobraban su mordida en efectivo. Pero el episodio más macabro ocurrió el 25 de febrero, cuando la tía Fanny, una mujer de 62 años que vendía droga de manera independiente, fue asesinada con 2 tiros en la cabeza dentro de su casa. ¿El motivo? No quiso unirse a la Gorda. La respuesta fue clara: resuélvelo hoy, decía el mensaje de WhatsApp que envió Beatriz a su sicario de confianza, Carlos Vargas Chávez. Y Carlos no falló. Conforme las autoridades investigaban los movimientos financieros, las conexiones políticas y las líneas de comunicación del grupo, se toparon con un patrón revelador: todo se manejaba por WhatsApp. Desde cobros de piso hasta instrucciones para falsificar papeles, desde el control de los tenderos hasta la ejecución de objetivos. Era una empresa, una red, una organización que utilizaba métodos de eficiencia empresarial para matar, despojar, extorsionar y expandirse. Y ese nivel de control solo era posible con algo más que miedo. Era posible gracias a la complicidad. La libreta que encontraron en la casa de Beatriz no solo tenía nombres de víctimas, tenía nombres de funcionarios, gente que trabaja en el gobierno, gente que daba permisos, que adelantaba trámites,
que perdía expedientes. Gente que debería protegerte, pero que se vendía por unos billetes. ¿Cuántas casas perdieron familias inocentes por culpa de estos burócratas podridos? ¿Cuántos trámites falsos? ¿Cuántos certificados irregulares? ¿Cuántas licencias de propiedad emitidas al mejor postor? El 6 de junio fue el inicio del fin. En 5 cateos simultáneos, las autoridades capturaron no solo a la gorda, sino a su círculo cercano, Ana Karen, Jacqueline, Jonathan y el propio Carlos Vargas. Entre todos, más de 800 dosis de droga, armas, teléfonos con evidencia directa y un sistema criminal documentado hasta el último detalle. Pero lo más importante no fue lo que se decomisó, fue lo que se reveló. La gorda había construido una red horizontal. No era una jefa aislada, era una pieza más, la más astuta, tal vez, de un sistema que se sostiene con corrupción, silencio y miedo. Su caída no garantiza la paz, pero abre una grieta, un espacio para que los comerciantes, los vecinos, las familias vuelvan a recuperar su barrio. Un tendero de Selene lo dijo todo con una frase: el viernes esperé todo el día a que vinieran a cobrarme. Nadie vino. Esa noche dormí como no dormía desde hace años. Hoy, el gobierno capitalino ha prometido apoyo a las víctimas, asesoría legal, programas de reactivación económica, apoyo psicológico. Pero más allá de promesas, lo que hace falta es justicia real, castigo ejemplar y una purga total de los funcionarios que hicieron posible este infierno. Días después de su captura, el contenido de la libreta de la gorda comenzó a circular en círculos cerrados del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El documento, inicialmente tratado como evidencia reservada, se convirtió rápidamente en una bomba política. No solo confirmaba las operaciones delictivas del cártel de Tláhuac bajo su mando, sino que comenzaba a desenmascarar una red de corrupción más amplia que alcanzaba hasta oficinas gubernamentales de nivel medio y alto dentro de la capital. La libreta, escrita con tinta negra en un cuaderno común de pastadura azul, incluía más de 120 nombres con anotaciones codificadas, algunas acompañadas de iniciales, otras con motes o apodos, pero todas con algo en común. Cada persona mencionada había jugado un papel, directo o indirecto, en la consolidación de su imperio criminal. En uno de los apartados más inquietantes, aparecían listados de funcionarios que trabajaban en oficinas de registro público de la propiedad, catastro, notarías y desarrollo urbano. Algunos tenían códigos como R3 o PU4, que después los investigadores tradujeron como niveles de pago o tipo de servicio prestado, desde agilizar trámites hasta generar documentos apócrifos que simulaban compras, testamentos o adjudicaciones legales. Al menos 16 de esos nombres ya han sido ubicados como servidores públicos activos. Lo más perturbador es que varios continúan en sus puestos, mientras se inicia el análisis jurídico para proceder penalmente. Hay quienes temen que algunos ya hayan comenzado a borrar evidencia, a manipular archivos, a limpiar sus huellas digitales antes de que se emitan las órdenes de aprehensión. Un investigador que prefirió mantenerse en el anonimato compartió lo siguiente: esto no es una red de apoyo criminal externa. Esta es una organización paralela que estaba operando desde adentro. El caso de la gorda es un espejo de hasta qué punto hemos normalizado el crimen como parte del funcionamiento cotidiano del Estado. A raíz de esto, el gobierno de la Ciudad de México ha tenido que activar una célula interna de investigación, aislada del resto de la estructura, para procesar la información sin filtraciones. Se sospecha incluso que algunos jefes de departamento podrían haber sido informantes de la gorda, alertándola de cateos, avisándole de denuncias en su contra, o ayudándola a mover propiedades sin levantar sospechas. En paralelo, el proceso judicial de Beatriz Hernández Gómez ha comenzado. La Fiscalía ha iniciado imputaciones formales por delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio calificado, despojo de inmuebles y falsificación de documentos. Pero hay un dilema legal que ha encendido las alarmas. Su defensa buscará deslindarla de los homicidios con el argumento de que no hay evidencia de que ella apretara el gatillo. Y es ahí donde entra la clave del caso: el uso de WhatsApp como herramienta operativa del crimen. El Ministerio Público ha solicitado acceso a los registros completos de los teléfonos decomisados. Los primeros análisis forenses ya han confirmado al menos 37 conversaciones distintas donde se evidencia que Beatriz daba instrucciones claras y específicas para cometer delitos. Algunos de estos chats incluían mensajes con geolocalización, indicaciones para seguir personas, cifras exactas para cobros de piso y hasta instrucciones de intimidación a jueces que llevaban procesos relacionados con propiedades que ella había despojado. En una conversación particularmente escalofriante, se lee lo siguiente: la vieja de la 36 ya no se va a ir a Monterrey, mándale la foto de sus nietos y dile que no joda más. Si insiste, ya sabes. Los fiscales saben que este caso no puede resolverse solo con pruebas circunstanciales. Por eso,
Están trabajando con peritos en ciberseguridad para autenticar cada mensaje, identificar los números asociados y vincular las instrucciones directamente con hechos concretos, como el asesinato de la tía Fanny o los despojos más recientes en San Francisco Tlaltenco. Lo que buscan es armar un caso que no solo condene a la gorda por narcotráfico, sino que la coloque al centro de una estructura criminal empresarial, donde los crímenes fueron planeados con frialdad, ejecutados con precisión y encubiertos con burocracia. La defensa, mientras tanto, ha comenzado a operar desde una lógica peligrosa pero efectiva: victimizar a Beatriz. Ya circulan argumentos sobre su condición de salud, sobre una supuesta diabetes crónica, sobre su edad, su falta de antecedentes previos, e incluso, en una muestra de cinismo absoluto, han insinuado que ella solo era una mujer que alquilaba casas y ayudaba a mujeres a salir adelante. Pretenden convertirla en mártir, en una especie de jefa de barrio malentendida. Pero los datos, las pruebas y sobre todo, los testimonios, la desmienten. Los testigos que se han presentado ante la Fiscalía lo han hecho bajo fuertes medidas de seguridad. Muchos han sido trasladados fuera de la Ciudad de México. Algunos fueron incluidos en programas de protección, otros decidieron irse por su cuenta. El miedo no ha desaparecido, porque los colaboradores de la gorda no eran solo criminales. Eran vecinos, eran empleados de confianza, eran burócratas, gente que aún hoy, mientras tú lees esto, sigue libre. Y es por eso que esta historia no debe cerrarse con una sentencia. Esta historia debe servir para exponer, para depurar, para cambiar de raíz las reglas que durante años permitieron que una mujer construyera un imperio delictivo con impunidad total, en pleno corazón de la capital mexicana. Lo de la gorda no fue una excepción, fue una advertencia. Y aquí estás tú, viendo esto, sabiendo esto. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a callar como hicieron los funcionarios que firmaron los papeles falsos? ¿O vas a compartirlo? ¿Vas a denunciar? ¿Vas a ser parte del cambio que hace falta? Porque esta historia no termina cuando la gorda va a juicio. Termina cuando los cómplices son expuestos. Cuando los bienes despojados son devueltos. Cuando las colonias vuelven a ser lugares para vivir y no para sobrevivir. Termina cuando tú decides que nunca más te vas a quedar callado frente a una injusticia así. Y si tú también crees en eso, compártelo. Y suscríbete. Porque esta historia apenas comienza. Y lo que sigue va a sacudir a todo el país.